Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, extraordinarias las palabras del Señor Jesús. El que me sirve será honrado por mi Padre. Y entonces, pues qué alegría seguir aquel que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y en todo procurar servir a Dios. Claro, pensamos en el servicio a Dios y viene a nuestra mente las religiosas, los sacerdotes, los monjes, las oraciones, los cantos. Y bueno, pues qué mejor que la vida entregada a Dios, ¿verdad? En aquellos que no se casan por amor a Dios. Pero ¿será la única forma de servir a Dios? ¿Será la más perfecta? No necesariamente. Porque aquí nosotros podemos recordar cómo hay santos, religiosas y religiosos, y sacerdotes, y cardenales y papas, pero también hay santos jóvenes, hay santos adultos, santos niños, santos casados, santos solteros. Y entonces el servicio a Dios es servirle a Él y servirlo en los hermanos. Los laicos también han de tener que hacer oración, y vale la pena recordar que no hay santo que no sea eucarístico. La misma Virgen María puso su atención en Jesús. Y una vez que el Señor Jesús muere y resucita, seguramente que en su interior, porque todo lo guardaba en su corazón, habrá tenido muchas experiencias de su Hijo. Sin embargo, ya participó también en las primeras celebraciones eucarísticas, aunque en aquel momento no se le llamaba así, sino se le llamaba la fracción del pan. ¿Cuánto consuelo habrá encontrado ella en estas participaciones comunitarias con los apóstoles del Señor Jesús, con los discípulos del Señor Jesús? Pero bien, aquí lo que yo destaco es precisamente en el servicio a los demás. Hoy, por ejemplo, estamos recordando a San Lorenzo. Él es martirizado en el año 258 allá en Roma. Él era un diácono. Deporte de los emperadores, de los gobernantes, era buscar a los cristianos, y mientras más famosos, mejor, para después llevarlos a las plazas públicas, a los coliseos, para ahí sacrificarlos a sus divinidades o simplemente a su paganismo, al pueblo, pan y circo. Y entonces, mientras más famosos, mejores. Y en el caso de San Lorenzo, como era el diácono, y el diácono era el que administraba los recursos económicos, pensando que él era el que tenía el dinero y era muy rico, pues con mayor razón lo apresan. La iglesia, la riqueza de la iglesia, la de antes y la de hoy, no son las posesiones que tenemos, sino los pobres. El servir a Dios en el hermano. Sacerdotes, religiosas, el Papa, sirviendo al hermano, sirviendo al prójimo y sirviendo especialmente
al más pobre, al más necesitado. Hace un momento yo decía, tenemos la idea de los que hacen la oración y se nos olvida que los que hacemos oración tenemos una intensa vida apostólica puesta al servicio de los demás. Amamos y servimos a Dios adorándolo, pero lo amamos y lo servimos en nuestro hermano, en nuestro prójimo. Y sobre esto, pues el culto a Dios, de manera un tanto más específica, lo hacemos los que dedicamos nuestro tiempo a Él. Pero tú, como soltero, como casado, como estudiante, también rindes culto a Dios. Y no solamente cuando vas a misa, no solamente cuando haces la oración, sino cuando sirves también a tus hermanos. Cuando te estás preparando para servirlos a los demás. Vale la pena recordar precisamente este hermoso documento que nos regala el Papa Francisco y que nos habla de la santidad, en donde nos dice que todos estamos llamados a ser santos, que la santidad no es exclusiva solamente para los consagrados, sino que es para todos, y que la santidad genera alegría en todos aquellos que lo viven. Yo en lo particular, así por hacer un pequeño recuento rapidito de algunos santos, Francisco y Jacinta, los videntes de Fátima, San Tarcisio, un niño que da su vida por Jesús Eucaristía, Pier Giorgio, un joven que entrega su vida, su enfermedad, su muerte, lo mismo que otro joven ahorita lo van a beatificar, pero ofreció su vida precisamente joven, entregado, generoso, listo, líder, le viene leucemia, pero sobre todo apóstol de la Eucaristía. María Goretti, como otra joven, Santa Clara, San Francisco, que en su juventud se entregan a Dios, Santa Inés, Santa Águeda, en fin, tantos hombres y mujeres, y ya de manera más reciente, San Maximiliano Coble, que él muere en un campo de concentración nazi. Ahí y lo mismo Edith Stein, Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, en fin. Hoy yo te voy a pedir, envíame el recuento de los santos, tu santo preferido. Mándame un mensajito en donde digas, mi santo preferido es este. Y si son varios, también nada más enlístalos. Si es posible, también ponme por qué. Y bueno, pues tú y yo, a fin de cuentas, lo que podemos reconocer que la santidad la alcanzamos cuando hacemos oración, cuando estudiamos la palabra de Dios, la teología, cuando participamos de los sacramentos, cuando servimos a los demás. Alegrémonos, porque todo lo queremos hacer para la gloria de Dios. Y además de la satisfacción por el bien hecho, el saber que el Señor también nos recompensará. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.